Bienvenidos a La Luz del Papa, un espacio para escuchar, meditar y profundizar en las palabras y gestos del Santo Padre. Aquí buscamos caminar con fe, esperanza y discernimiento, guiados por la voz del Papa León XIV. Con el peso de la verdad eterna y el solemne deber encomendado a la Iglesia por el Divino Fundador, se hace necesario en esta hora crítica hablar con claridad, firmeza y caridad apostólica sobre asuntos que ponen en peligro el tejido moral de la sociedad y la dignidad de la persona humana. Entre los desafíos más graves se encuentra la redefinición del matrimonio, una institución sagrada establecida por Dios mismo, no sujeta a las mareas de la opinión pública ni a los decretos de la autoridad civil. Hoy nos enfrentamos no a una mera tendencia social, sino a una profunda ruptura moral. Una ruptura que busca desvincular la unión del hombre y la mujer de su propósito divino, su orden natural y su poder generativo. No es momento para el silencio. La distorsión del matrimonio en un marco de uniones del mismo sexo exige más que un simple comentario. Requiere la luz clara de la verdad expresada con caridad y la valentía de denunciar lo que ha estado velado. Porque en la confusión de nuestros tiempos, han surgido 13 palabras que llevan en sí mismas todo el peso de este conflicto cultural. Son el punto de partida del debate y revelan la esencia de lo que realmente está en juego. Por lo tanto, con filial preocupación por todas las almas y una fidelidad inquebrantable a las enseñanzas eternas de la Santa Madre Iglesia, procedemos ahora a revelar estas 13 palabras, no para provocar, sino para iluminar, para que la conciencia despierte y la verdad sea escuchada. Desde los albores de la creación, ante tronos de reyes y constituciones de naciones, el matrimonio fue instituido por el Altísimo como una alianza sagrada, no como un contrato humano sujeto a revisión o redefinición. Fue Dios mismo quien en el jardín del Edén declaró: "No es bueno que el hombre esté solo", y quien del costado de Adán engendró a Eva, lo que significa no una simple compañía, sino la misteriosa unidad de una sola carne. Génesis 2, 18-24. Por lo tanto, este vínculo sagrado no se origina en la voluntad del hombre ni se rige por las preferencias fluctuantes de la cultura o la costumbre. Está inscrito en la naturaleza misma de la persona humana, elevado por Cristo a la dignidad de sacramento y confiado a la administración de su Iglesia. Llamarlo contrato es degradarlo al ámbito de la negociación humana, anulable, flexible, negociable. Pero un pacto en el sentido bíblico se sella no solo con votos, sino con la entrega total de uno mismo, ordenado a la comunión, la fecundidad y la eternidad. Cuando el matrimonio se reduce a un contrato, se convierte en una transacción. Cuando se mantiene como pacto, se convierte en un espejo del amor divino. En su verdadera forma, refleja la unión inquebrantable entre Cristo y su Iglesia, fiel, vivificante y permanente. Ninguna autoridad civil tiene el poder de redefinir lo que no creó, y ninguna legislación, por bien intencionada que sea, puede sustituir la verdad eterna inscrita por el Creador en el alma humana. Alterar este orden no es solo errar, es rebelarse contra lo sagrado. Y así, en esta hora, la Iglesia debe hablar con claridad. El matrimonio es una alianza entre un hombre y una mujer, ordenada por Dios e indefinible. El Todopoderoso, en su sabiduría, no formó al hombre y a la mujer como meros complementos biológicos, sino como seres morales cuyos cuerpos proclaman un orden divino. La naturaleza, en su expresión más pura e incorrupta, da testimonio de la intención de Dios, que la unión del hombre y la mujer no sea arbitraria, sino intencional, fructífera y llena de significado moral. El cuerpo humano no es un cascarón sin sentido, sino templo del Espíritu Santo, una proclamación viva del designio de Dios en la composición distintiva pero armoniosa de los sexos. No encontramos confusión, sino claridad, no competencia, sino cooperación, no igualdad, sino diferencia sagrada. Esta diferencia no es un defecto que superar, sino un don que recibir, signo de una verdad espiritual más profunda.
El hombre y la mujer fueron creados para entrar en una comunión que refleja el amor creador de Dios, un amor que es a la vez unitivo y procreador. Desafiar este designio no es simplemente ir en contra de la tradición o la teología, sino rebelarse contra la escritura del Creador grabada en nuestro ser. Es afirmar que el orden de la carne carece de sentido, que el cuerpo miente y que la identidad es una construcción de la voluntad y no un don de Dios. Sin embargo, la Iglesia afirma oportunamente que la ley moral no se impone desde fuera, sino que fluye desde el interior del propio orden creado. No es odio, sino caridad, declarar esto, pues la verdad libera el alma, mientras que la negación de la verdad la ata a la ilusión. Cuando el hombre y la mujer son separados de su propósito divino, la persona humana se desvincula de su origen y su destino. Y cuando la sociedad sanciona tal confusión, violenta el alma y la familia, la célula fundacional de la civilización. Por lo tanto, proclamamos con voz firme, la naturaleza no es neutral ni la carne es muda. El orden moral está inscrito en nuestro propio diseño, y ningún poder terrenal tiene la autoridad para borrar lo que Dios ha inscrito en el cuerpo humano. En el libro sagrado del Génesis, leemos, no es un mito, sino una proclamación divina, varón y mujer los creó, Génesis 1:27. Esta no es una afirmación puramente biológica, sino una afirmación teológica de profunda trascendencia. Pues al crear a la humanidad a su imagen, Dios inscribió su diseño no solo en el alma, sino visible e inteligiblemente en el cuerpo. El cuerpo humano habla, sí, tiene un lenguaje, y ese lenguaje no es caótico ni autoinventado, sino ordenado, con propósito e inteligible para la razón, iluminado por la fe. En la unión del hombre y la mujer, vemos no solo el potencial de una nueva vida, sino un icono viviente de la entrega total de sí. El cuerpo masculino está ordenado hacia el femenino, y el femenino hacia el masculino. No en dominación, sino en complementariedad. No en la igualdad, sino en la mutua donación. Este es el significado nupcial del cuerpo, una gramática sagrada mediante la cual el amor se encarna y fructifica. Usar mal este lenguaje no es solo errar en el afecto, sino falsificar el mensaje mismo del cuerpo. Las uniones entre personas del mismo sexo, por sincero que sea el vínculo emocional, no pueden expresar esta verdad. Contradicen la forma, la función y el fin del acto sexual, tal como lo ordenó el Creador. Oscurecen la imagen de la comunión divina que el matrimonio debe reflejar y distorsionan el signo por el cual Dios comunica vida y amor. Por lo tanto, la Iglesia no impone una regla, sino que revela una realidad. No condena a las personas, pero debe, en fidelidad a Cristo, proclamar que ciertos actos oscurecen la verdad del cuerpo y, por lo tanto, la verdad del amor. Porque el verdadero amor nunca miente. Nunca le pide al cuerpo que diga lo que el alma no puede afirmar. En tiempos de gran confusión, la Iglesia alza su voz no para avergonzar, sino para iluminar. Hombre y mujer, Él los creó, no arbitrariamente, sino con significado, con belleza, y con un destino que revela el corazón mismo de Dios. Uno de los mayores peligros de nuestra época no es el rechazo abierto de la verdad, sino su redefinición mediante la sutil corrupción del lenguaje. Los enemigos del orden moral rara vez atacan la verdad directamente. En cambio, disfrazan el error con palabras familiares, despojándolas de su contenido divino y reasignándoles significados que no nacen de la luz, sino de las sombras. Como la táctica empleada en el discurso contemporáneo en torno al matrimonio. Palabras como amor, igualdad, tolerancia e incluso el propio matrimonio han sido desvinculadas de su significado objetivo original y transformadas en instrumentos de manipulación ideológica. En esta guerra semántica, las verdades antiguas se hacen parecer crueles y los errores novedosos se disfrazan de compasión. Así, lo que Dios ha definido ahora se considera flexible, lo que la naturaleza ha revelado se considera subjetivo y lo que Cristo ha santificado se considera abierto a la reinvención humana. Esta manipulación no es inocente.
Es el silbido de la serpiente moderna. ¿Dijo realmente Dios? Se repite en tribunales, aulas y plataformas digitales por igual. El vocabulario ha cambiado, pero el engaño es tan antiguo como el Edén. Cuando las palabras pierden su arraigo en la realidad, la sociedad pierde su significado. Cuando el matrimonio se redefine, no solo se expande, sino que se vacía. Porque el matrimonio, separado de su forma divina, se convierte en un término vacío, capaz de expresar cualquier cosa y por lo tanto, no significa nada. La Iglesia, a quien se le ha confiado la plenitud de la verdad, debe resistir esta confusión diabólica no con malicia, sino con una claridad inquebrantable. Nombrar las cosas correctamente es un acto de justicia. Permitir el mal uso de palabras que nombran realidades sagradas, pues donde se tergiversan las palabras, se embotan las conciencias, y donde se embotan, el pecado se normaliza. Por lo tanto, debemos hablar con franqueza. El matrimonio no puede significar lo que nunca significó. La verdad no puede doblegarse a la voluntad de la época. El amor no puede separarse de la verdad, y el lenguaje no puede separarse de la realidad sin ruina espiritual. Toda gran crisis de la verdad viene precedida por la corrupción del lenguaje. En la actualidad, se ha producido una revolución silenciosa, no por la espada, sino por las sílabas. 13 palabras, a menudo pronunciadas sin reflexión, se han convertido en el andamiaje sobre el que se construye el rechazo moderno del orden divino. Estas palabras no gritan rebelión, las susurran. Sin embargo, su efecto no es menos corrosivo para los fundamentos morales y teológicos de la civilización cristiana. No son profanidades en sonido, sino en intención. Amor es amor, matrimonio igualitario, mi verdad, adultos que consienten, identidad de género, asignado al nacer, familia fluida, inclusividad, tolerancia, afirmación, espacio seguro, discurso de odio y progreso. Cada uno de estos términos, al ser utilizados por el espíritu de la época, oculta más de lo que revela. Se emplean para silenciar la conciencia, deslegitimar la ley divina y entronizar al yo como árbitro final de la moralidad. Tomemos la frase, amor es amor. A primera vista, apela a la unidad, la armonía y la bondad, pero examinada a través de la lente de la verdad, se revela como una reducción peligrosa, que niega el contenido objetivo del amor, su ordenamiento hacia el bien y su dependencia de la verdad. Porque el amor separado de la verdad ya no es amor, sino sentimiento. Y el sentimiento desvinculado de la realidad objetiva se convierte rápidamente en el manto de. De igual manera, el término matrimonio igualitario encubre la mentira de que todas las uniones, independientemente de su forma o propósito, son moral y socialmente intercambiables. Sin embargo, la igualdad en el aire no es justicia. Es un caos disfrazado de compasión. Y cuando la tolerancia se convierte en la virtud suprema, la verdad se destierra como intolerancia y el evangelio mismo se transforma en odio. Estas 13 palabras no son meras elecciones lingüísticas, sino armas ideológicas. Constituyen el catecismo de un nuevo credo, uno que se inclina no ante la cruz, sino ante uno mismo, no ante el Creador, sino ante la criatura. Aceptar su mal uso es ceder el fundamento sobre el que debe asentarse la verdad. Por lo tanto, la Iglesia debe recuperar estas palabras, bautizarlas en la verdad o, de lo contrario, denunciar su distorsión. Pues el lenguaje moldea el pensamiento, y el pensamiento moldea la acción, y cuando el vocabulario de una civilización se derrumba, su alma no se queda atrás. Existe un grave error, ahora ampliamente aceptado y predicado trágicamente, incluso dentro de los muros de la propia Iglesia, que el amor, para ser genuino, debe permanecer en silencio ante el pecado, que desafiar el error es odiar, y que la verdad divide mientras que la bondad une. Pero tal razonamiento no es cristiano ni caritativo. Es una compasión falsa, que niega al alma lo que más necesita, la salvación. La verdadera caridad no es mero sentimentalismo ni blandura.
Es la voluntad de buscar el bien eterno del otro, incluso a costa de la comodidad personal, incluso cuando hiere el orgullo o provoca resistencia. Amar a alguien es desear que viva en la verdad, camine en la luz y se conforme a Cristo, quien es la verdad encarnada. Amar, por lo tanto, es hablar cuando el silencio confirmaría el error, corregir cuando la permisividad fomentaría la destrucción y advertir cuando el peligro se acerca. Jesucristo, el divino esposo de las almas, nunca afirma el pecado en nombre de la bondad. Acogió al pecador, pero nunca bendijo el pecado. A la mujer sorprendida en adulterio, le ofreció misericordia, pero también le ordenó, vete y no peques más. Este es el amor divino. Misericordioso pero justo, compasivo pero inflexible, tierno pero arraigado en la verdad. Es este amor el que la Iglesia debe encarnar y extender. La idea de que las uniones entre personas del mismo sexo deben aceptarse en nombre del amor es una grave distorsión. Puede surgir de la empatía, de relaciones heridas o de la presión cultural, pero su fin es el abandono de la verdad. Y donde la verdad está ausente, el amor deja de ser santo y se vuelve permisivo, incluso venenoso. Afirmar la identidad del otro mientras se niega la ley moral es afirmar su destrucción. Ocultar la verdad bajo la apariencia de afirmación es quedarse de brazos cruzados mientras un alma se aleja de Dios. Esto no es amor. Esto es rendición. Por lo tanto, que quede claro y convicto, la caridad divorciada de la verdad no es caridad en absoluto. No es dureza. Proclamar la verdad moral es un acto de amor. Y en un mundo seducido por la adulación y la falsedad, el mayor amor es decir la verdad con valentía, humildad y fidelidad a Cristo. La Iglesia no es producto de la cultura ni está al servicio del espíritu de la época. Ella es la esposa de Cristo, nacida de su costado traspasado, santificada por su sangre y dotada del Espíritu Santo para custodiar lo eterno en las arenas movedizas del tiempo. Su misión no es entretener, apaciguar ni adaptarse a los caprichos de la sociedad, sino proclamar con fidelidad inquebrantable la verdad que le confió su divino fundador. En cada generación, la Iglesia está llamada a ser centinela, un vigilante que permanece sobre los muros, anunciando el amanecer y dando la alarma cuando la oscuridad invade. No puede permitirse el lujo de la neutralidad. Cuando la sagrada institución del matrimonio se ve amenazada, cuando su definición es desmantelada por decreto legal o consenso social, la Iglesia no debe permanecer en silencio. Porque hacerlo es traicionar a su Señor, quien santificó el matrimonio con su sola presencia en Caná y lo elevó a la dignidad de sacramento. Ella es la defensora de lo real, del mundo tal como Dios lo creó, no como el hombre lo imagina. En una época en que se elogian las ilusiones y se inventan identidades, solo la Iglesia se alza como la voz de lo inmutable, que el hombre es hombre, la mujer es mujer y el matrimonio es una unión de alianza entre ambos. Orientada hacia la vida, el amor y el cielo. Esta verdad no es una preferencia. No es una tradición. Es una revelación divina. Proteger esta verdad no es un acto de agresión. Es un acto de cuidado maternal. Como una madre que protege a sus hijos del daño, la Iglesia alza su voz no para herir, sino para proteger. Sabe que cuando el matrimonio se corrompe, la familia se debilita, y cuando la familia cae, la civilización misma comienza a desmoronarse. Así, la Iglesia no puede reescribir lo que no compuso, no puede bendecir lo que Dios no ha ordenado, ni guardar silencio cuando la verdad se ve asediada. Su fidelidad a Cristo le exige hablar con claridad, actuar con valentía y sufrir con paciencia si es necesario por amor a lo sagrado. Que nadie se deje engañar. La oposición de la Iglesia a la redefinición del matrimonio no nace del prejuicio, sino de la profecía. La Iglesia no es el eco del mundo, sino la trompeta de la eternidad. Cuando se niega el orden divino, la confusión no se queda en un asunto privado. Se extiende lenta, sutil y luego velozmente, hasta moldear leyes, hábitos y corazones.
La redefinición del matrimonio no es un asunto aislado, es una ruptura fundamental, un terremoto moral cuyas réplicas resuenan en todos los pilares de la civilización humana. Entre las víctimas más bajas se encuentran los más inocentes, los niños. Porque los niños no son ideales abstractos ni accesorios sociales. Son almas inmortales confiadas a la humanidad por Dios. Su formación requiere más que afecto, requiere verdad. Una madre y un padre no son figuras intercambiables, sino iconos complementarios del amor y la autoridad divinos. Cada uno revela al niño una dimensión distinta de la identidad humana y la imagen divina. Privar a un niño de esta dualidad sagrada no es progreso, es una herida. Y ninguna ingeniería social ni retórica emocional puede reparar lo que la naturaleza misma provee y la gracia santifica. Pero las consecuencias se extienden más allá del hogar. Cuando el matrimonio se desvincula de sus fines divinos y naturales, la sociedad comienza a olvidar lo que significa ser humano. Las instituciones flaquean, la educación se confunde, la ley se vuelve arbitraria y lo que antes era evidente, la verdad de hombre y mujer, de esposo y esposa, de padre y madre, ahora se considera opcional o, peor aún, opresiva. En lo más profundo, el alma misma sufre. Porque cuando la identidad se define por la voluntad en lugar de recibirse como un don, el hombre se ve arrojado hacia adentro, a la deriva en un mar de autoinvención. Se aleja de Dios, de los demás y de su propia carne. Se vuelve, como advierte la Escritura, fútil en su pensamiento y oscurecido en su entendimiento. Romanos 1:21. Este es el trágico final de una cultura que exalta la confusión sobre la claridad, la autonomía sobre la obediencia y la novedad sobre la verdad. Por lo tanto, la Iglesia debe proclamar no solo qué es el matrimonio, sino también qué sucede cuando se profana. Porque la verdad ignorada se convierte en error multiplicado, y el costo no se mide en debates, sino en familias rotas, almas heridas y generaciones desorientadas. Lloremos, pero también advirtamos. Lamentemos, pero también protejamos. La batalla por el matrimonio ya no se trata de teoría política. Es una batalla por el alma de la persona humana. En cada época en que la fe está bajo asedio, Dios levanta testigos, mártires, no solo del cuerpo, sino del espíritu, que se niegan a inclinarse ante los ídolos de su época. Hoy, a la sombra de una apostasía cultural que niega el plan divino para el matrimonio, los fieles están llamados a este mismo testimonio. Proclamar la verdad en un mundo que la desprecia es tomar la cruz una vez más. El martirio tiene múltiples facetas. No siempre es derramamiento de sangre. Puede ser el sacrificio de la reputación, de la comodidad y de la aceptación. Es la valentía diaria para afirmar lo correcto cuando a nuestro alrededor todos claman por un acuerdo. Es mantenerse firme cuando soplan vientos de hostilidad, hablar con claridad cuando las voces exigen silencio y amar sin abandonar la fidelidad. Los ministros de la Iglesia, los fieles laicos y todos los que aprecian la verdad deben reconocer que viven en tiempos peligrosos. La presión para conformarse es inmensa. El costo de la disidencia es real. Sin embargo, los santos de antaño nos recuerdan que la verdad perdura más allá del poder fugaz de tiranos o turbas. La cruz, aunque pesada, es el camino a la resurrección. Que quienes defienden la santidad del matrimonio no se desanimen ante las amenazas ni el escarnio. Al contrario, que cobren valor sabiendo que sufrir por la justicia es compartir los sufrimientos y la gloria de Cristo. Su testimonio es un faro para los perdidos, una fortaleza contra la confusión y una semilla para las futuras generaciones que heredarán la fe. Recuerden que la Iglesia siempre ha triunfado, no por el poder mundano, sino por el fiel testimonio de sus hijos. En este momento, mientras los cimientos se tambalean, permanezcamos unidos, inquebrantables y sin miedo, mártires del momento, heraldos de la verdad eterna. En esta hora de prueba, los fieles son llamados a una valentía que nace no de la fuerza humana,
sino de la gracia divina. La defensa del matrimonio no es simplemente motivo de controversia legal o activismo social, es un deber sagrado, una batalla espiritual que se libra tanto en el campo del corazón como en la esfera pública. La oración es la base de toda verdadera valentía. Es en la humilde súplica ante el trono de Dios que se renueva la fuerza, se concede la sabiduría y se recibe el espíritu. Sin la oración, nuestros esfuerzos corren el riesgo de convertirse en meros ruidos. Con la oración, se convierten en instrumentos de gracia. Que el rosario sea nuestro escudo, el Sagrado Corazón nuestro refugio y la intercesión de la Santísima Virgen nuestra ayuda constante. Sin embargo, la oración sola no basta. La fe sin obras está muerta. El cristiano debe actuar con valentía y sabiduría, diciendo la verdad con claridad, educando con caridad, votando con conciencia y formando comunidades que reflejen el orden divino. Debemos reclamar la plaza pública para el Evangelio, defender los derechos de los padres, apoyar a las familias en su vocación y permanecer unidos contra las leyes y prácticas que amenazan la sagrada institución del matrimonio. La valentía es contagiosa. Cuando las personas se mantienen firmes, inspiran a otras a levantarse. Cuando las comunidades oran y actúan, se convierten en faros de esperanza y baluartes de la verdad. El camino será arduo, la oposición feroz, se requerirá sacrificio, pero la causa es santa y la recompensa eterna. Por lo tanto, que cada creyente se ciña de fe, esperanza y amor. No temamos las voces de este mundo, sino escuchemos el llamado de Cristo. No tengan miedo. Avancemos con firmeza en nuestro testimonio de la santidad del matrimonio, el bien de las familias y la salvación de las almas. Aunque la época actual está ensombrecida por la confusión y el error, la mirada del cristiano está fija, más allá de la agitación, en las promesas inmutables de la divina providencia. La historia revela que ninguna oscuridad es impenetrable, ningún invierno eterno. La Iglesia ha soportado persecuciones, herejías y apostasías mayores que las que enfrentamos hoy. Y, sin embargo, por la misericordia de Dios, ha sido renovada, restaurada y glorificada. Esta esperanza no es un optimismo ingenuo, sino una confianza firme basada en la fidelidad de Dios, quien hace que todas las cosas cooperen para bien de quienes lo aman. Romanos 8 y 28. Incluso en medio del aparente triunfo del error, el plan de Dios se despliega de maneras que escapan a la vista humana. Las pruebas de este tiempo sirven para purificar a los fieles, despertar a los tibios y preparar una cosecha de santidad. La restauración de la verdadera comprensión del matrimonio no vendrá por invención humana, sino mediante un retorno al designio de Dios mediante el arrepentimiento, la conversión y la renovación de los corazones. La Iglesia, como arca de salvación, continúa ofreciendo el bálsamo de la misericordia y la luz de la verdad a un mundo herido. Por tanto, que nadie desespere. Que los fieles perseveren en la oración, en la fidelidad a la doctrina y en un testimonio valiente. Porque la providencia de Dios es nuestro refugio, su tiempo perfecto y su poder triunfante. La restauración es segura porque está fundada en la roca de Cristo. Con firme esperanza, esperemos el día en que la verdad resplandezca de nuevo, en que las familias florezcan a la luz del amor de Dios y en que el canto de alabanza de la Iglesia se eleve victorioso una vez más en la eternidad. En esta hora, marcada por la discordia y la discordia, la Iglesia está llamada a ser signo de unidad, no una unidad construida sobre acuerdos vagos o compromisos, sino una unidad cimentada en la verdad inmutable del Evangelio. La división surge cuando se abandona o se destruye la verdad, pero la verdadera unidad solo florece donde la verdad se confiesa y se vive. Dentro de la propia Iglesia, las divisiones ante los desafíos de nuestro tiempo amenazan con debilitar su testimonio. Sin embargo, los fieles deben recordar que la unidad no exige uniformidad de opinión, sino un compromiso compartido con la revelación divina confiada al magisterio. La caridad nos une, pero es una caridad arraigada en la fidelidad,
no un sentimiento que permita el relativismo o el silencio ante el error. Asimismo, las fracturas sociales entre generaciones, culturas e ideologías reflejan una ruptura más profunda con la verdad. Sanar estas heridas requiere un retorno al fundamento común de la dignidad humana en la ley natural, escrita por el Creador en cada corazón. Solo entonces podrán restaurarse los lazos de la familia, la comunidad y la nación. La Iglesia debe dar ejemplo, invitando a todos a una comunión que respete la conciencia pero exija la conversión, acogiendo a todos al diálogo pero sin abandonar jamás la verdad. Mediante el testimonio humilde, la enseñanza paciente y la caridad sincera, la Iglesia puede superar las divisiones y restaurar una cultura donde el matrimonio y la familia sean honrados y protegidos. Así, la unidad y la verdad son tanto nuestro don como nuestra tarea. Son una luz que brilla en la oscuridad, un vínculo que nos mantiene unidos y una esperanza de un futuro donde reine la paz, no mediante la capitulación ante el error, sino mediante la fidelidad a Cristo. Al concluir esta solemne reflexión, que cada alma escuche el llamado de santidad y valor. La defensa del matrimonio sagrado no es solo una causa que defender, sino una vocación que abrazar. Una invitación a imitar a Cristo, el esposo de la Iglesia, en pureza, fuerza y amor. La santidad es el fundamento de toda verdadera valentía. Sin la llama de la gracia encendida en el corazón, los esfuerzos humanos flaquean y los temores prevalecen. Sin embargo, con la ayuda de Dios, incluso los más débiles se convierten en testigos poderosos. Incluso los tímidos encuentran la valentía para proclamar la verdad. Todo cristiano está llamado a este alto estándar, no solo de palabra, sino con hechos, en oración y sacrificio. Proteger la institución del matrimonio, defender la dignidad de la familia y afrontar los desafíos de nuestro tiempo requiere más que argumentos razonados. Exige una vida moldeada por la virtud, sostenida por la fe y animada por la esperanza. El mundo no solo tiene hambre de verdad, sino también de testigos cuyas vidas reflejen la belleza y el poder del Evangelio. Levantémonos, pues, firmes y sin miedo, ceñidos con la armadura de Dios. Seamos luz en la oscuridad, sal para la tierra y levadura en la masa. Que nuestras palabras estén sazonadas con caridad, nuestras acciones marcadas por la humildad y nuestros corazones encendidos por el celo por el reino. Recuerden bien las palabras del apóstol: velad, manteneos firmes en la fe, sed valientes, sed fuertes, 1 Corintios 4 y 13. En esta nuestra sagrada lucha, la Iglesia los llama a cada uno a ser santos y soldados. Fatal hasta la muerte, triunfante por la gracia. Amados hermanos y hermanas en Cristo, al encontrarnos en esta crucial encrucijada de la historia, no seamos espectadores pasivos, sino defensores activos del orden divino. La batalla por el matrimonio no es lejana ni abstracta. Es inmediata y real. Cada uno de nosotros está llamado a ser un vigilante guardián de esta sagrada institución. Un testigo firme de la verdad en un mundo inundado de confusión. Comencemos con la oración, fuente de toda virtud y fortaleza. Imploremos fervientemente, diariamente, al Todopoderoso que renueve los corazones de los pecadores, ilumine las mentes de los extraviados y fortalezca la determinación de los fieles. En la oración, encuentren valentía. En el sacrificio encuentren propósito, y en la caridad, poder. Que nuestro testimonio brille en todos los ámbitos, en nuestros hogares, comunidades, lugares de trabajo y vida pública. Hablen con claridad y amor, eduquen con paciencia y convicción, actúen con valentía y humildad, voten según su conciencia, apoyen a las familias y defiendan los derechos de los padres, construyan comunidades donde el Evangelio se viva y se celebre. No se desanimen ante los reveses ni se silencien ante la oposición. Recuerden la promesa de nuestro Señor: las puertas del infierno no prevalecerán contra la Iglesia. Con Cristo como piedra angular, somos más que vencedores. Levántense, pues, con fe y valentía.
abracen esta santa misión. Que la sagrada alianza del matrimonio brille como un faro del plan eterno de Dios para el amor, la vida y la salvación. Y así, con corazones unidos y espíritus encendidos, apresuremos el día en que la verdad y la gracia reinen triunfantes. Que la Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia y protectora de la familia, interceda por nosotros. Gracias por compartir este momento de reflexión. Que las enseñanzas del Papa nos sigan iluminando cada día. Si este contenido ha tocado tu corazón, suscríbete, comparte y acompáñanos en este camino de fe. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo encuentro.